Muy bien. Entonces nos quedamos viendo de proteínas. Los ubico. De grupo nuevo. Van a estar muy serios al principio y después cuando me vaya, ya cuando más bien cuando ustedes se vayan, es cuando van a empezar a hablar un poquito más y va a llegar el nuevo grupo. Y otra vez volvemos a... Muy bien, entonces vamos a seguir platicando de los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, que es el segundo tipo de biopolímeros que estamos viendo. Los aminoácidos ya vimos que tienen características muy específicas, tienen un alfa, un grupo, un carbono alfa, un alfa-amino y un alfa-carboxilo, y un grupo lateral. Y lo que distingue de los 20 aminoácidos de síntesis proteica, pues es la diferencia del grupo lateral. Son 20 aminoácidos de síntesis proteica y hay otros aminoácidos. La definición de aminoácidos, como ya habíamos platicado, es que tienen un grupo alfa-amino, alfa-carboxilo y un lateral. Pero hay otro tipo de aminoácidos, es decir, conservan alfa-amino, alfa-carboxilo, pero tienen otros. Hay unos que tienen un gamma-amino, como el ácido alfa-gamma-aminobutírico. Es un aminoácido por definición y desempeña funciones cerebrales. Regularmente estamos acostumbrados a ver a los aminoácidos ya sea en esta forma, en forma no cargada, pero en realidad tienen carga. Dependiendo del medio que los contenga, que principalmente es medio acuoso, pues la carga de los aminoácidos puede variar. Dado que tienen una carga positiva y una carga negativa, o más bien pueden ganar carga positiva o negativa dependiendo de las condiciones del medio, se dice que los aminoácidos son suiteriones. Un suiterión es una molécula que tiene pues una carga positiva y una negativa, o un momento dipolar. Entonces la carga es función de los átomos que contiene. Por ejemplo, este grupo amino puede ganar carga positiva porque gana un protón, y este grupo carboxilo gana carga negativa porque pierde un protón, pero se queda con el electrón del protón. Entonces, los vemos representados en los libros así, pero pueden tener una forma ionizada. Ahora, no siempre están en forma de suiterión. La forma de suiterión sería la forma neutra del aminoácido, donde la carga, la suma de las cargas se anula. Y positivo y ahí negativo, la suma de las cargas es cero. Entonces, la carga neta del aminoácido en su forma de suiterión es cero. Entonces, estas características de suiterión pues, le dan unas características muy, muy importantes e interesantes a los aminoácidos. No vamos a profundizar en el sentido químico de la característica que les da, porque, por ejemplo, tienen puntos elevados de fusión, 200 grados Celsius, pero pues a temperaturas fisiológicas, pues eso está bonito, ¿no? Está interesante, pero fuera de ahí no tiene ninguna aplicación. Lo que sí es que pues varía mucho su solubilidad, a pesar de que pueden ser aminoácidos hidrofóbicos. Solo pocos son insolubles. Los aminoácidos aromáticos, cuya molécula es muy hidrofóbica, pues sí es difícil de que se disuelvan, pero aún tienen cierto grado de solubilidad. El hecho de que tengan carga positiva y negativa les da un momento dipolar, es decir, pueden tener una carga u otra, y pues las cargas presentes en los grupos amino y carboxilo pues les dan una característica ácida o básica. Recordemos la definición de ácido base de Lewis, que es quien gana o pierde protones, ¿no? Entonces, estos aminoácidos pueden ganar o perder protones, entonces pueden tener naturalezas ácidas o básicas dependiendo del medio que los compone. Y bien, entonces, debido a la carga presente en el grupo amino carboxilo, pues son clasificados como anfóteros o suiteriones. La forma predominante del aminoácido en medio acuoso depende del pH que los contenga. Quiere decir que el pH de una solución determina la carga del aminoácido.
Pero hay una regla muy sencilla. A pHs ácidos, la carga del aminoácido es positiva. Se le denomina forma catiónica y a pH ácido, la forma catiónica adquiere el valor positivo más grande que puede tener el aminoácido. Ahora, los valores positivos que puede adquirir un aminoácido solamente están determinados por los grupos amino. O, otra regla más fácil, todos tienen protón. En la forma catiónica, todo lo que pueda tener protón va a tener protón. Recordemos que aquí solamente gana protón el amino y adquiere carga positiva, porque si el carboxilo gana protón, no tiene carga. Solamente tiene carga cuando lo pierde. Entonces, en la forma catiónica es la forma positiva más grande que pueda tener. Supongamos que hay aminoácidos, más bien, hay aminoácidos cuyo lateral no es ionizable. Quiere decir que el lateral no gana carga. Quiere decir que la carga del aminoácido depende del amino y del carboxilo exclusivamente. Entonces, la carga neta de este aminoácido en su forma catiónica sería más 1. ¿Sale? ¿Por qué pone cara de preocupada? Ya se fue la muchacha que sentaba ahí que ponía cara de preocupada. ¿No? ¿Todavía no? Espérese, ahorita se va a poner cara de preocupada. Entonces, en la forma catiónica, la carga que adquiere el aminoácido es positiva. ¿Sale? Y está determinada por principalmente los grupos amino, que son los que ganan carga positiva. Todos tienen protón en la forma catiónica. Aquí este no tiene carga, este tiene carga positiva, por lo tanto es más 1. Ahora, esta forma catiónica va a pasar a una forma neutra conforme se incremente el pH. Quedamos que aquí es pH ácido. En un sistema acuoso, conforme se va aumentando el pH de una solución, vamos a llegar a la forma suiterión del aminoácido. La forma suiterión es cuando los dos, el grupo amino y el grupo carboxilo, tienen carga negativa el carboxilo y positivo el amino. La carga neta del aminoácido es 0. Carga es neutra y está en su forma suiterión. Esta carga neutra se alcanza cuando el pH es igual al punto isoeléctrico. Y ahí está la definición de punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es cuando, no, es el pH al cual el aminoácido tiene carga igual a 0. O es neutro. ¿Ya no se les olvida? ¿No? ¿Lo podría volver a repetir? Claro que sí. El punto isoeléctrico es el pH al cual la carga del aminoácido es igual a 0. Doctor, disculpe, tengo una duda. Bueno, es que mencionó que a pH ácido la carga va a ser positiva. Sí. Y a pH básico va a ser negativa. Cierto. Okay. Todavía no llegamos ahí, pero sí. Es la forma aniónica. Recordemos que, bueno, es importante que me haya dicho eso porque recordemos que el pH, por definición, es el negativo del logaritmo de la concentración de iones hidróneo en una solución. Y a pHs ácidos, la concentración de iones hidróneo es muy alta. Entonces, como hay tantos iones hidróneo en la solución, pues todo lo que tenga que ganar o pueda ganar hidróneo lo va a hacer. El amino tiene hidróneos, el carboxilo tiene hidróneos, y a pHs ácidos, por la forma catiónica, le da un carácter positivo al aminoácido. Conforme vamos hacia la parte alcalina, la concentración de iones hidróneo va a disminuir. Vamos a ahorrar que es un reloj. Entonces, vamos a poner aquí, concentración de iones hidróneo es así, así, y bueno, eso se supone que era un triángulo, así, más o menos, sería pH. La concentración de iones hidróneo es mayor a pHs ácidos y a pHs alcalinos es más bajita, eso ya lo habíamos visto. Entonces, conforme se vayan eliminando los iones hidróneo de la solución,
pues también los iones hidróneo que puedan liberarse de la molécula se van a eliminar. Entonces, aquí a pH neutro, se desprotona y adquiere carga negativa porque pierde el protón, pero el oxígeno, al ser el electrón negativo, se queda con el electrón, y todavía no pierde su protón, entonces la carga es 0, aquí es +1, y aquí ya la concentración de iones hidróneo en la solución es muy pequeña, así que se desprenden todos. Cuando se queda con NH2, no tiene carga, pero tiene carga negativa. Entonces, aquí es -1. Siempre es así, siempre es positivo. Positivo cambia a 0 y luego a negativo. Ya vimos, o ya hicieron sus tarjetitas, vieron entonces que hay aminoácidos cuyo lateral, es decir, cuya cadena lateral R tiene un ácido carboxílico. Y hay otros como la arginina, que tiene una cadena alcali y al final tiene un amino épsilon. Entonces, ahí, en ese caso, el lateral sí es ionizable. Y entonces se dan cuenta que ahí tiene pK1, pK2 y pKr. Entonces, va a haber aminoácidos que vayan de +2, +1, 0 y -1. Y otros que vayan +1, 0, -1 y -2. Dependiendo del tipo de aminoácido. Pero no se asusten, ahorita vamos a hacerlos. Muy bien. Entonces, como es tradición, el profe siempre hace los más sencillos y ustedes hacen los más difíciles. ¿Cuál es el aminoácido más sencillo? La glicina es el único que no es quiral. ¿Cuál es el lateral de la glicina? No tiene, es un protón, es decir, es un hidrógeno. Entonces, esta es la glicina. CH2, amino alfa, carboxilo alfa y ya. Quiere decir que la carga del aminoácido es +1, 0 y -1. Y ya, y va a variar entre estas formas, la forma catiónica positiva más grande, la forma 0 y la forma aniónica negativa más grande, pues -1, 0, +1. Ahora, aquí en esta gráfica, lo que tenemos es una variación de la forma ionizada del aminoácido en solución con respecto al pH. Esto quiere decir que a pHs ácidos, el aminoácido va a estar principalmente en la forma catiónica. ¿Qué tanto va a variar el pH para que el aminoácido pase de la forma catiónica al ácido interior? Pues tenemos estos puntos de referencia. Los pKs, ya vimos que los pKs vienen de las constantes de equilibrio de las reacciones. Esas constantes de equilibrio, a final de cuentas, son únicas para cada reacción. Igual para aquí, para el cambio de forma de la catiónica al ácido interior, el pK es un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio nos indica el punto de cambio y lo hacemos en referencia al pH. Es decir, cuando el pK1 se iguala al pH, es decir, cuando el pK aquí es de 2.3 y el pH es de 2.3, aquí va a empezar el cambio del aminoácido y va a empezar a pasar, aquí todo es negativo, 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 y aquí va a empezar a pasar neutro, 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 neutro. Cuando llegue al punto isoeléctrico, la definición de punto isoeléctrico es cuando el pH de la solución permite que todo el aminoácido tenga carga 0, ¿sale? Entonces aquí es 0, aquí 0, 0, 0, 0, y ya va a empezar a cambiar aquí, y aquí va a empezar a ser aniónico o negativo, negativo, negativo. Entonces los pK son puntos de equilibrio, puntos de referencia. Así, por ejemplo, para que está muy fácil, pues nada más cambia de +1 a 0 a -1. Y aquí, en estas flechas, pues serían los pKs. 9.6. Sería nuestro punto de referencia. Entonces, aquí, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve esto? Está muy interesante, pero ¿para qué me va a servir eso a mí? pK 2.3. Esto nos sirve para determinar cuál sería la carga del aminoácido a pHs determinados. Por ejemplo, ¿cuál sería la carga del aminoácido glicina a pH 7? Pues yo veo aquí pH 7 es como por aquí, ¿no? Pues, yo me muevo y ya sé que aquí es cerca del punto isoeléctrico, pero pues aquí tengo la gráfica, no está muy fácil.
Pero si no tuviera la gráfica y solamente tengo esto, pues yo sé que entre 9,6 y 2,3 está el 7, ¿no? O sea, entre este tramo está el 7. Quiere decir que la carga del aminoácido pues es neutra pH 7. En solución fisiológica, el aminoácido glicina tiene carga neutra. Eso sirve principalmente para métodos de detección. ¿Sale? ¿Cuál sería la carga del aminoácido de la glicina a pH 10? ¿No? No, la carga a 10. pH 10. Negativo, -1. Recuerde, los pKs le sirven como punto de referencia para ubicarse. Si le pregunto a 10, pues quiere decir que está, si tengo esta referencia de 9,6, todo lo que esté arriba de 9,6 está en esta forma. Es la forma catiónica. Entonces, ¿ya no se les olvida? Vamos a ver si es cierto. Esto se movió. Entonces tenemos nuestra tablita, ya tienen sus aminoácidos. Vamos a hacer unas formas predominantes de los aminoácidos. Isoleucina. Espérenme. ¿Qué están viendo en casa? ¿Están viendo la...? Sí, están viendo esto. Porque es el pizarrón. Entonces, muy bien. Esta es la isoleucina. PK1, PK2 y punto isoeléctrico. No tiene PKR. Aquí me doy cuenta que no tiene PKR porque... Bien feo pero porque no tiene laterales alcali, o sea, son puros carbonos e hidrógenos, no se ionizan, no se separan. ¿Me dicen, por favor, los PK1 y PK2 de la isoleucina? 2.33, 36. 9.6. ¿Y el punto isoeléctrico? 6.02. ¿Vale? Lo voy a dibujar de otra forma porque así no me gustó. Entonces, me es más cómodo a mí ponerle primero el amino así. Voy a dibujar la forma catiónica primero. Luego el carbono alfa, el COOH. Y aquí sí todo lo demás. Además, este está CH, CH3, CH2, CH3. ¿Está bien? Como que algo me... Sí, está bien. ¿Vale? Entonces, es igual, si se dan cuenta, al no tener un lateral ionizable, pues la carga que puede obtener el aminoácido isoleucina solamente está determinada por el carboxilo y el amino. A pH ácidos, la forma va a ser la forma catiónica. El catión tiene carga positiva. La carga neta del aminoácido aquí sería +1. Aquí es sencillo. El primero que tengo que dibujar es la forma catiónica y le pongo
todos los protones. El amino gana protón, el carboxilo tiene protón y la cadena lateral no se ioniza. Entonces ya sé que va a pasar de +1 a 0 a -1. Ahora para dibujar la forma neutra, pues el que va a perder protón sería el carboxilo. Entonces otra vez aquí. Entonces NCHCOO, aquí ya le pongo negativo. Y aquí todo lo demás, CHCH3, CH2, CH. Entre estas dos formas hay un cambio que está determinado por el pK1, 2.36. Y la siguiente va a estar determinado por el siguiente cambio, que sería 9.6. Y aquí cambiaría H2N, porque ahora pierde el amino, pierde carga, CHCOO negativo, CHCH3, ya no veo, CH2, CH3, es queda más feo. Y la carga es -1. Ahora, la pregunta era, isoleucina pH 11. Bueno, aquí tuve que dibujar ustedes para que vieran, pero si ya sé que la forma de ionización para la forma aniónica o el anión es a 9.6, quiere decir que arriba de 9.6 la forma predominante del aminoácido es la aniónica. Todo lo que esté arriba de 9.6 pues va a adquirir esta forma. Permítanme. Entonces, ¿cuál es la forma predominante de la isoleucina pH 11? Aniónica, Aniónica. básica, La forma aniónica o con carga -1. ¿Dónde van a hacer su examen? ¿No saben? No. Sé que es en la plataforma, pero no sé si lo van a hacer en casa o los van a poner por aquí en algún lado. ¿Les habían dicho que aquí? Quedamos confirmados. Tendría que ser los dos grupos. Solamente será por el. Perfecto. Que regularmente esas, yo no tengo ningún problema con que tengan sus tarjetitas a la mano, pero no sé. Creo que aquí no los dejan sacar nada. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Hay mucha variación entre los puntos de cada aminoácido? Muy buena pregunta. Miren, ya sabiendo eso, cómo cambian las formas de los aminoácidos, podemos revisar la tablita de los pKs. Regularmente el pK1 es el del ácido carboxílico y el pK2 es el del grupo amino y el pKr pues es el del lateral. Entonces, glicina, alanina, valina, leucina y isoleucina, creo que hasta serina, no estoy seguro, son alcalis, es decir, son CHs, CH, no ionizables. Si se dan cuenta, la variación entre los pKs 1 y 2 de esos aminoácidos varía muy poquito. 3.4, 3.4, 3.2, 3.6, 3.2. Ahora, si lo revisamos, por aquí estaban, aquí están. Glicina, alanina, valina, leucina y isoleucina, todos son alcalis. Las variaciones en los pKs de esos aminoácidos son muy poquitos.
Recuerden, la variación en la ionización tiene que ver con la estabilización a través de la pérdida de la carga de los grupos, de los protones de los aminos o carboxilos. Al tener un sustituyente, un R pequeñito, pues las variaciones entre este y este casi no se ven. Entonces, comparen los pKs de la glicina y la alanina. .4, 2.22, 9.9, 9.86. ¿Por qué? Porque hay muy poca variación. Recuerden que al final de cuentas hay nubes electrónicas que rodean a los átomos. El átomo de carbono tiene una nube electrónica pues, mucho mayor a la que puede tener un protoncito solo. Entonces, esa nube electrónica causa interferencia en la forma en la que se ioniza, más bien en el pH a la cual se ionizan los grupos. Entonces, hay muy poca variación en el caso de los glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina. Todos son álcalis, no se ionizan las cadenas laterales y por lo tanto la variación es mínima. Y así ya las demás van siendo más grandes. Por ejemplo, aunque la fenilalanina y el triptofano, que son aromáticos, no tienen lateral que se ionice, pues sí son muy diferentes a los otros porque el lateral es un grupo grande, es un grupo aromático que interfiere con la ionización. Ya los otros pues sí tienen un lateral ionizable distinto. Entonces, por ejemplo, si les pregunto cuál sería la carga de la serina pH 7, así nada más bien. Neutro. Neutro. Acuérdense, abajo de estos los tienen que trasladar a los pHs. Abajo de esto es la forma catiónica. Arriba de este es la forma aniónica. Y entre estos dos es la forma neutra. ¿Y ya? No sé, se me ocurre que puede venir algo así como que el pK de la isoleucina, el pK1 y el pK2 de la isoleucina son 2.36 y 9.6 respectivamente. Una solución que contiene isoleucina pH 11, ¿cuál es la carga del aminoácido? 20 opciones, 4 opciones distintas. ¿Y ya? No está difícil en realidad, solamente es conocer las características del aminoácido. ¿Verdad que no es difícil? ¿Ya le quedó claro? Perfecto. Muy bien. Ahora, lo más complicado en el sentido de la ionización serían las cargas de aquellos que tienen lateral ionizable. ¿Por qué quiere decir que el lateral tiene carga? Entonces, los ácidos, ácido aspartico y ácido glutámico, el lateral es un ácido carboxílico. Entonces, vean, 2, luego el que sigue, los ordenamos 2, 3 y 9. Quiere decir que se ioniza el ácido carboxílico alfa, luego se va a ionizar el ácido carboxílico lateral y luego el amino alfa. Pero no se asusten, ahorita lo vemos. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál les gusta más, ácido aspartico o ácido glutámico? Perfecto. Ese está chiquito, a ver si. A ver. Vamos a ver este relajo. A ver si me acuerdo. En el H2, vamos a ponerlo sin ionizar aquí. CH, COOH, CH2, COOH. ¿Y la tiene? Sí, sí. Punto para mí. Entonces, esta sería la forma sin ionizar. Lo que sí no me sé son los pK1, pK2, pKr y punto isoleucina. pK1. 2.1. 2.1. 2. 9.9. 3. R. 3.9. 3.9. ¿Y punto isoeléctrico? Ese no lo tengo. Ese no lo tiene.
2.8. 2.8. Entonces, aquí tenemos, si se dan cuenta, viendo el aminoácido, tiene dos grupos carboxilo, por eso es ácido aspartico. Es un aminoácido, pero además tiene un ácido carboxílico lateral. Quiere decir que se puede ionizar perdiendo protones aquí y aquí y ganando protones aquí. Entonces, la forma catiónica es donde todos tienen protón. ¿Quién gana protón? Pues el amino, el carboxilo y el carboxilo. Solamente sabemos que los carboxilos al ganar protón no tienen carga y el amino al ganar protón sí tiene carga. Entonces sería H3N positivo CH H2COOH Entonces aquí la carga catiónica más grande que puede tener pues, solamente es más 1. Y luego va a cambiar a 0. Pero aquí podemos decir, bueno, pues si ionizo le quito el protón y es igual, negativo más positivo, se anulan las cargas y me da 0. Y van a decir, ¿por qué no se lo quito a este? Aquí lo que nos dice quién pierde protón primero es el pK. El pK1 es más pequeño que el pKr. El pK1 y el 2 corresponden a los alfa carboxilo, alfa amino y lateral. Aquí me está indicando que a 2.1 se ioniza el alfa carboxilo. Eso quiere decir que el que va a perder protón es este que está aquí. Entonces, le ponemos H3NCHCOO negativo. Ya se lo quité al alfa amino. Aquí tiene carga. Aquí ¿No es H2N? H2N, no. Aquí no pierde carga el amino. Es H3N. El que pierde carga, más bien el que pierde el protón, es el carboxilo alfa. Recuerden, ese sería alfa amino, alfa carboxilo, y esa sería la cadena lateral. Y ese correspondería al pK1, al pK2 y al pKr. ¿Vale? Entonces, aquí ya sé, este sería mi punto de referencia y sería 2.1. La carga neta del aminoácido pasa de más 1 a 0. Ahora esto también va a cambiar a menos 1. Y aquí también pueden hacer varias cosas. Pueden decir, bueno, si tiene que ser menos 1, pues le quito al amino, ¿no? Si le quito al amino, aunque este no esté ionizando, como este no tiene carga y este no tiene carga, pues va a ser menos 1. Pero no. Vean. El último en ionizarse sería el pK2. Quiere decir que el último en perder su protón va a ser el amino alfa, porque es el que tiene el valor más grande. Entonces aquí seguiría en perder carga el carboxilo lateral. H3N positivo, CHCOO negativo, CH2, COO negativo. Y aquí 2 menos 2 más 1, casi siempre es menos 1. Y ahora sí, el último en perder carga, a 9.6, sería el vamos a recorrerlo. Sería el amino. Ahora sí sería H2N, ya no tiene carga, CH, COO negativo, CH2, COO negativo. Y aquí la carga sería menos 2, y aquí sería la referencia 9.6. 9.9.
Entonces, el chiste de hacerlos a mano, hacerlos así, únicamente es entender la forma en la que se ionizan. Una vez que los hacen y lo entienden, solamente ocupan las referencias, es decir, ya ir a su tablita, y si yo les pregunto, ¿cuál es la forma del aminoácido ácido glutámico a pH 3? ¿Neutra? Menos 2 a pH 3. Miren, aquí está 2.1, quiere decir que abajo de este es la forma catiónica, que es positiva. Y como es ácido, pues solamente es más 1. Luego va a variar a 4.25. Quiere decir que entre 2.19 y 4.25, ¿cuál va a ser la forma entonces? ¿Neutra? Neutra. Pero sí quedó claro. ¿Sí? Como que no la veo muy convencida. Otra vez, ¿sí? por favor. La forma en la que va a variar, si lo quieren hacer solamente con los números, sería más 1, 0, menos 1 y menos 2. El cambio de cada uno de estos estaría en función de estos puntos de equilibrio. Entonces, por ejemplo, aquí no necesitaríamos hacer más que... Sí, le entendía mejor ahí presencial. Bien triste. ¿Alguien quiere cambiarle su lugar? Nadie. Nadie le quiero cambiar su lugar. Miren, mi recomendación es que hagan los 20. Eso siempre les digo, igual al grupo ya les platiqué, que doy clases en la universidad, les pido que hagan yo no reviso esas cosas porque al final de cuentas ustedes son los que quieren aprender. Igual allá, quieren aprender, pues aprenden. Si no quieren aprender, pues no aprendan, no puede hacer nada. Hagan los 20 así. Más 1, 0, menos 1, menos 2, o más 1, 0, menos 1, o menos 2, más 2, más 1, 0, menos 1. Donde se atoren, no lo hagan. Y vienen y me preguntan, yo tengo duda en este aminoácido. O me pueden mandar foto al correo y decirme, ¿sabe que aquí me atoré? Y yo contesto el correo, le pongo una notita ahí con el pizarrón, con mis garabatos y trato de explicarle. Lo que hacemos antes del examen, el examen es el 18, ¿cierto? Es el lunes. Lo que podemos hacer es que el jueves 14 no voy a dar tema y podemos dar dudas. Entonces, los que tengan dudas, pues vienen y platicamos de las dudas que tengan. Si no quieren venir, pues tampoco vengan, no pasa nada. Y resolvemos esas cosas. Si se atoran en los aminoácidos, pues los hacemos otra vez. ¿No le entendió de plano nada, nadita? Ya se fue. Hello. No, sí, o sea, no estoy en blanco, pero hay algunas cosas que digo, ¿de dónde salió esto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a explicarlo otra vez. Vamos a hacerlo con el ácido glutámico. Otra vez. Mira, aquí está la gráfica sin nada de figuras. Y están los valores de los pKs, PKR, PK1, PK2 y PKR del ácido glutámico, además de su punto isoeléctrico. Y es la gráfica de variación de pH con respecto a las formas ionizadas del aminoácido ácido glutámico. Lo que tenemos son los puntos de referencia, PK1, PK2, PKR y punto isoeléctrico. ¿Sale? Estos indican la forma o el cambio del estado de ionización del aminoácido. Sabemos que es ácido glutámico. Si lo dibujamos por aquí, sería aquí abajo, NH, al revés. Borrar. H, N, C, H, C, O, H, C, H, 2, C, O, H. Sabemos que ese es nuestro primer punto de referencia. Al ser el primer, y sabemos que a pH ácidos la forma del aminoácido es la catiónica.
donde todos tienen carga. En la forma catiónica, el amino gana carga y tiene 3 protones, NH3 positivo, el carboxilo tiene su protón y el carboxilo lateral tiene su protón. Quiere decir que la carga máxima catiónica que pueda adquirir el ácido glúcico es +1, porque solamente está aportado por este grupo amino. Ahora, lo que sigue para pasar a la forma aniónica es quitar los protones. Vamos a ir removiendo protones, uno por uno. Cada punto de equilibrio o cada pK nos indica un protón a remover. ¿Sale? Hasta ahí todo bien. En el 2.2 se remueve un protón. ¿De quién se va a remover el protón? El pK1 es el del COO alfa, COH alfa. Siempre. pK1 es COH alfa. Quiere decir que es el carboxilo alfa. ¿Cuál es el carboxilo alfa en casa? ¿Este de aquí o este de aquí? El del ¿El que tengo todo rayado? sí, el que está rayado. lateral, ¿no? El otro es el lateral. Entonces, este es el amino, el carboxilo alfa. Este es el que se va a ionizar. ¿Qué quiere decir que se ionice? ¿Qué va a perder? Hidrógeno. Un protoncito. Entonces, el que sigue sería este en perder. Este no pierde, este es el único que pierde. Vamos a dibujarlo aquí. H3N positivo, CH, COO y se lo quitamos y le damos carga negativa. CH2, COOH. Hacemos la cuenta. Más 1 menos 1. 0, neutro. Ahora, vamos a seguir quitando protones. El orden en el que quitamos es en el orden de los pKs de ionización. Ve, el pK1 es 2.2, pero el pK2 es 9.9 y el pKr es 4.3. Quiere decir que el que sigue en perder protón es el pKr. El pKr es el corresponde al ácido carboxílico lateral. Ahora el que va a perder protón es este de aquí. ¿Sale? Entonces se lo quitamos. H3, N, C, H, C, O negativo. No. CH2, ya estoy pegándolo mucho, CO negativo. Hacemos cuentas. Menos 2 más 1. Menos 1. Y por último, ¿quién va a perder protón? Pues el amino alfa. Y aquí Tengo una duda. Dígame, la escucho. Entonces, vamos en orden conforme estén los puntos. Si el pKr fuera mayor que el pK2, ¿primero sería el pK2 o siempre es menor el pKr? Depende, mire. Ahora, eso ocurre en la tirosina, lisina y arginina. Tirosina, lisina y arginina. Bueno, lisina y arginina tienen algo que se llama epsilon amino. Quiere decir que el amino está en el lateral. El amino tiene carga positiva. ¿Quién va a perder primero carga? Vean, están ordenados 2.18, 8.95 y 10.79. ¿Quién es el último en perder carga? El pKr, el amino lateral. Y ya, eso es todo el chiste. Ordenarlos y saber cuál es el que pierde carga. De ahí todos son primero el alfa carboxilo, luego este que es la histidina. ¿Este qué tiene la histidina? Histidina. Ah, tiene una amida. Esa amida pasa de NH a NH2. Por eso tiene con razón se me hizo raro el valor del Q6. Porque no es tan bajo para ser ácido, pero tampoco es tan alto como para ser amino, pero es amida. Entonces mi recomendación es hagan los 20. Empiecen así en orden, los más sencillitos. Ya cuando lleguen a estos, a lo mejor se atoran en alguno de estos. Donde se atoren me preguntan y con eso resolvemos dudas. ¿Sale?
Muy bien. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Sí entendí cómo sacarlo de los cationes y todo eso, pero lo que no entendí es cómo se relaciona el pH que sacó hace ratito, el que era de 11. Ah, el pH es nada más la pregunta. O sea, yo le pregunto cuál es la forma predominante de un aminoácido a un pH determinado. Recuerde que la variación de la forma del aminoácido es función del pH. Y esa es la forma que relacionamos. Aquí de este lado vea la escala de pH. Y aquí es la forma de ionización del aminoácido. Entonces, cuando el pH llega al primer pK1, la forma de ionización cambia. De catiónica a neutra a aniónica. Entonces, más bien el pH nos sirve como referencia para determinar cuál es la forma. Recuerde que a pH, por ejemplo, los aminoácidos en medio sanguíneo, que sería un medio de transporte, o cuando se absorben. Nosotros comemos proteínas cuando comemos un trozo de vaca, un pescadito, un pollito, queso, crema. Comemos las proteínas, nuestro ácido estomacal las desdobla, las deja libres en su estructura lineal, y las enzimas tripsinas y quimiotripsinas, elastases, empiezan a romperlas en pedacitos, y en el intestino delgado se absorben los aminoácidos. Los aminoácidos pasan al torrente sanguíneo. En torrente sanguíneo van a viajar, el torrente sanguíneo que tiene un pH como de 7 punto y tanto, ¿no? Pero van a viajar entonces con carga. Algunos serían, la mayoría serían negativos, pero algunos sí tendrían otra carga. Por ejemplo, aquí sería, en el caso del ácido glutámico, sería a pH 7. ¿Cuál sería la carga del ácido glutámico a pH 7? ¿Negativa? ¿Segura? ¿Neutra? No, es neutra. Sí es negativa, pero ¿qué tan negativa? Es casi nada, es más neutra. Ese es el punto, mire. Aquí es más 1, aquí es 0, aquí Es -1, ¿no? menos 1, exactamente. El pH, el aminoácido, el ácido glutámico en torrente sanguíneo viajaría con carga de -1. Sería negativo, pero no sería la forma aniónica total, que sería -2 aquí. Entonces, para eso les sirven los puntos de referencia para determinar cuál sería la carga que adquiriría el aminoácido en un medio determinado. Y entonces pasando de 9.9 sería -2. -2, exactamente. ¿Sí? ¿Todo bien? Facilísimo, ¿no? Entonces, ¿lo revisan en casa? Sí, doctor. Sí, gracias, doctor. De todas maneras, lo volvemos a revisar si no queda claro. Ahora, supongamos que las variaciones de tenemos cierta cantidad de aminoácidos de torrente sanguíneo, depende de la dieta principalmente, pero también de algunas otras funciones. Ya vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la sección de síntesis y degradación de aminoácidos y proteínas, que la dieta para un adulto promedio es de 29 gramos de proteína al día. Eso sería lo mínimo que debería de consumir para el recambio proteico. De ahí la dieta, pues, ya no está nuestro amigo nutriólogo. Amigo nutriólogo. Ya no tenemos otro nutriólogo. ¿Cuál sería lo recomendado de consumo de proteínas por kilogramo de peso? ¿Se lo sabe de memoria? Me parece que de 0.8 a 1.2. De 0.8 a 1.2, y dependiendo de ahí, si quieren ponerse bien fuertes, pues pueden aumentarlo en función de lo que diga el amigo nutriólogo. Pero, aún así, las variaciones de las concentraciones de aminoácidos libres en torrente sanguíneo no varía tanto. Es decir, aunque yo coma mucha proteína, voy a tener concentraciones estándar de aminoácidos que se relacionan con otros procesos, como con la creatina. Entonces, cuando les piden, bueno, va a haber padecimientos en los que necesiten ustedes saber cuál es la cantidad de aminoácidos que están presentes en una muestra. Para eso se ocupan los procesos como electroforesis. La electroforesis es una separación por tamaño de la molécula. Es una matriz de un polímero que es agarosa. El polímero pues está entrelazado y las moléculas grandes se mueven más lento y las chiquitas pasan más rápido porque pasan por los huequitos. Pero se mueven en función de una carga, es decir, en una solución buffer que mantiene un pH estable, y las moléculas cargadas viajan al ánodo o al cátodo
de la camarita dependiendo de la carga que tenga. Por ejemplo, si yo tengo una solución de alanina, lisina y asparagina a pH 6, si saben todo eso van a saber hacia dónde se va a mover cada uno. A pH 6, la lisina tiene carga positiva, la alanina tiene carga neutra y la asparagina tiene carga negativa. Entonces, de esta manera sé que una se va a mover hacia el cátodo, otra se va a mover hacia el ánodo y una se va a quedar en medio. Entonces, eso sirve como método de separación para poder determinar, pues, los aminoácidos que están presentes en una muestra. Muy bien. Entonces, los aminoácidos son los monómeros de las proteínas o de los péptidos. Entonces, para poder formar al polímero, se tiene que formar un enlace. El enlace que se forma entre los aminoácidos se llama enlace peptídico. El enlace peptídico se forma entre el alfa carboxilo de un aminoácido y el alfa amino de otro aminoácido. Alfa carboxilo con alfa amino, siempre en ese orden. Y siempre es alfa carboxilo, alfa amino, alfa carboxilo, alfa amino. Esa es la forma en la que todas las proteínas de síntesis ribosomal se forman. Ya hablamos de esto también. Las proteínas que conforman nuestro metabolismo y los aminoácidos y las enzimas que se incorporan, los aminoácidos que se incorporan a las enzimas, las instrucciones están en el ADN. Hay un codón que tiene un anticodón que corresponde a un aminoácido y lo incorpora. Entonces siempre va a ser el primer aminoácido, se incorpora y luego se forma un enlace peptídico entre el alfa carboxilo y el alfa amino del siguiente y así. Aquí se va a incorporar otro alfa amino y cada vez de que se forma este enlace se le llama enlace peptídico y se libera agua, igual que en los otros polímeros que vimos. ¿Entre quién y quién se forma el enlace peptídico? Entre el alfa carboxilo y el alfa amino. Muy bien. Y siempre va en esa dirección. Si se dan cuenta entonces, siempre va a haber un alfa amino terminal y un alfa carboxilo terminal. Es decir, si yo 1, 2, o 3, o 5, o 10, siempre va a haber un alfa amino libre y un alfa carboxilo libre. A eso se les llama alfa amino terminal y alfa carboxilo terminal. Como sabemos que la síntesis va en este sentido, alfa carboxilo, alfa amino, el amino terminal va a ser el 1, siempre. Y el carboxilo terminal pues va a ser el último, el que le toque, ¿no? Y así. Entonces, si yo 1, 2 aminoácidos es un dipéptido, si 1, 3 es un tripéptido, y si 1, 4 es un tetrapéptido, y así. Se pueden nombrar los aminoácidos, el péptido conformado por distintos aminoácidos, pero está bien feo la forma de nombrarlo, vean. Ese es un tetrapéptido, tiene tirosina, alanina, cisteína y glicina, y se llama tirosil, alanil, cisteinil, glicina. Entonces, con 4, imagínense con 20, totalmente impráctico, ¿no? Entonces, una proteína, una enzima tiene un nombre común, por ejemplo, lactasa, rompelactosa, DNA polimerasa, polimeriza DNA. Y si yo quiero hacer referencia a un aminoácido específico dentro de una cadena, de un péptido, de una proteína, pues tengo dos referencias, el amino y el carboxilo. El amino es el 1, el amino terminal, y el carboxilo terminal es el último. Entonces, si yo les digo la alanina 2, ¿no? 2. O si les digo la alanina 20, no importa si hay 100 alaninas en la molécula, la alanina 20 siempre va a ser la alanina 20. Y de esta forma siempre es constante la forma en nombrarlos. Nada más para que no se les olvide. Entonces, ese sería el enlace principal de los péptidos y proteínas, el enlace peptídico. Ya hablamos que todos los procesos de proteínas y enzimas se resuelven a través de la respuesta de la estructura tridimensional. La cadena principal de un aminoácido, de una péptido, una proteína, siempre va a estar formada por el enlace peptídico. Y de un lado va a estar el amino y del otro lado va a estar carboxilo. Y toda la cadena principal va a estar formada por enlace peptídico, enlace peptídico, enlace peptídico, enlace peptídico, enlace peptídico, y va a unir todos los aminoácidos. Son 20 aminoácidos los que conforman al péptido, pues 20 aminoácidos va a haber. Ahora,
Cuando se unen y se forman los enlaces peptídicos, ya no me refiero a él como a estos aminoácidos que componen un péptido, una proteína, como un aminoácido. Ya le llamo residuo de aminoácido. El hecho de que sea un residuo de aminoácidos es porque perdió agua. Es un aminoácido que ya no tiene un hidróxido de un lado y un hidrógeno del otro. Entonces ya se refiere a uno como residuo de aminoácido. El residuo de aminoácido cisteína 3. Ya sé que es la cisteína número 3 en el péptido. ¿Sale? Entonces sí. Entonces, los enlaces peptídicos se forman por reacción de deshidratación. Sí. Y se vuelven y se separan por hidrólisis. Se separan por hidrólisis. Sí, es correcto. Hay un segundo enlace covalente en las proteínas y se encarga de estabilizar la estructura tridimensional de la proteína. Recordemos que la estructura tridimensional es lo que le da función. Si yo tengo este cable en casa, ven este cable, o no lo ven porque está muy pixeleado, lo puedo doblar de distintas formas, ¿cierto? O lo puedo agarrar, seguramente si lo doblo rápido otra vez no va a quedar igual a como estaba inicialmente. La estructura de la proteína o la estructura de la enzima determina su función. Si la proteína no se pliega en forma correcta o la enzima no se pliega en forma correcta, la función no es la misma. La función es única y depende de la estructura tridimensional. Eso está bien bonito porque en el sistema de síntesis ribosomal, en el citoplasma de la célula, el plegamiento empieza tan pronto se empiezan a incorporar los aminoácidos, es decir, se van incorporando y por interacciones hidrofóbicas, por ejemplo, se empiezan a enrollar en medio los que son hidrofóbicos porque el medio es acuoso y se empiezan a hacer hacia adentro de la estructura de la proteína. Y los que son hidrofílicos, que si les gusta el agua, pues rodean toda la estructura protegiendo a los hidrofóbicos. No es lo mismo que yo meta una estructura lineal a una célula y se pliegue de forma espontánea como le da la gana. La estructura es precisa porque se pliega tan pronto se empieza a sintetizar. La estructura, entonces, que mantiene, o las fuerzas que mantienen principalmente unida a una proteína o una enzima, en su estructura tridimensional más estable son las fuerzas intermoleculares, es decir, las fuerzas de interacción entre las propias moléculas de la proteína. El segundo enlace fuerte que tienen es el puente de cisteínas o el puente sulfidrilo. Este se da exclusivamente entre cisteínas. Las cisteínas tienen un grupo tiol, SH. Y las cisteínas se pueden reducir y oxidar. Aquí están en su forma reducida. Si les quitamos los electrones, se oxidan y tenemos un puente disulfuro. Ese sería un segundo enlace covalente que mantiene la estructura tridimensional de las proteínas. Y se da exclusivamente entre cisteínas. La función del enlace peptídico entonces es mantener los aminoácidos unidos uno con otro para formar el polímero de la enzima de la proteína. ¿Cuál sería la función de los grupos de cisteínas para formar el puente disulfuro? No se preocupe, ahorita le ayudo. ¿En casa? ¿Qué pasó, doctor? ¿Cuál sería la función de los puentes disulfuro? El enlace peptídico une los aminoácidos. ¿Qué hace el puente disulfuro? Es la fuerza más grande que estabiliza la estructura tridimensional. Parecería trivial, pero no lo es. Es por eso que la estructura de queratina es tan distinta en las uñas y en el cabello. Si se dan cuenta, el cabello es flexible, puede tomar su cabellito y doblar y no se va a romper. Pero a ver, ¿dobles una uña? No, ¿verdad? Va a doler porque se rompe. Y es tan distinto que la única diferencia entre la estructura del cabello, de la queratina del cabello y la queratina de las uñas es la cantidad de puentes disulfuro. Y eso lo podemos comprobar si quemamos una uña y quemamos un cabello. La uña huele más feo, tiene más azufre y se desprende más el olor del azufre.
Y las diferencias pues parecerían sutiles, pero por ejemplo, yo no tengo ni un chinito, ni uno solo, ni aunque me lo deje largo se me hacen chicos, pero veo a su compañero. Y la estructura de queratina, el color, no se me hace de dar todo. La estructura de queratina en los cabellos, el cabello de su compañero, el cabello mío es la misma. ¿Por qué su cabello es chino y por qué el mío es lacio? Disculpe, doctor, tengo una duda. Dígame. Bueno, es que no alcancé a escuchar, pero ¿cuál dijo que era entonces la función del puente disulfuro? O sea, Estabilizar la estructura tridimensional. ¿y qué era lo que unía? Dos cisteínas, exclusivamente dos cisteínas. Ah, ok, gracias. Por nada. La diferencia entre el cabello chino y el lacio es la cantidad de cisteínas que tiene. El cabello chino tiene más cisteínas, por lo tanto el plegamiento es más estable y forma rizo. En las uñas tiene todavía más cisteínas y es más compacto, es más estable. En los cuernos de las vacas, las patas de las vacas, las astas de los venados, tiene más cisteína también. Muy bien. Y también es importante porque algunas hormonas son de naturaleza proteica. Quiere decir que las hormonas son mensajeros. Las hormonas en organismos multicelulares se encargan de la homeostasis, pero a nivel global, es decir, se encargan de regular las funciones globales del organismo. La oxitocina, que es la hormona de la felicidad, la vasopresina, que regula la presión sanguínea, y no está aquí, pero debería de estar. La insulina. La insulina también es una hormona de naturaleza proteica que se encarga de regular la concentración de glucosa en torrente sanguíneo. Antes, hace muchos años, a las personas diabéticas se les daba insulina, pero la insulina era de extracción pancreática de cerdos y vacas. La variación de la estructura tridimensional de la insulina pancreática de vacas y cerdos es mínima con respecto al humano y la función cumple es la misma. Sin embargo, debido a esa pequeña variación, conforme se administraba el tratamiento, y yo cuando tenía muchos años, algunas personas empezaban a manifestar alergia, una reacción alérgica porque empezaban a producir anticuerpos antiinsulina, y entonces empezaban a destruir la insulina pancreática de cerdos y vacas. Eran pocas las personas, pero aún así había resistencia a la insulina por la presencia de anticuerpos. Ahora la insulina, ¿de dónde viene? Ya no matamos, bueno, si matamos vacas y cerdos, ¿verdad? Pues ya no para sacarle ese páncreas y extraer la insulina, porque es muy caro. ¿De dónde sacamos la insulina? No sabemos de dónde sacamos la insulina. Es de una bacteria, es recombinante, es de un organismo modificado genéticamente. ¿E. coli? E. coli. Y esa ya no causa reacción alérgica porque es la estructura tridimensional de la insulina humana, solamente que producida en una bacteria. Bien bonito, ¿no? Muy bien. Ya me cansé. Entonces, todas las proteínas pues son muy complejas. Su función está determinada por la estructura tridimensional y tenemos distintos niveles de organización de las proteínas. Ahí me comí una N. Vamos a distinguir 4 niveles de organización de las proteínas. La estructura primaria nos indica solamente la secuencia de aminoácidos que componen una proteína, es decir, cómo va de amino a carboxilo y la posición de cada uno de los aminoácidos en esa secuencia. Esa sería la estructura primaria. ¿Cuál es la estructura secundaria? Es la forma tridimensional, ¿no? ¿Es la forma tridimensional? ¿Ya? ¿Tan pronto? ¿Es la forma tridimensional? Esa sería la terciaria, ¿no? Doctor, ¿no es cuando parece que está plegada? Es la forma en la que se pliegan para formar que son las alfa hélices y las láminas beta. Se da exclusivamente entre los residuos de aminoácidos, forman estructuras secundarias. La estructura secundaria entonces está formada por
láminas beta y alfa hélices. Eso quiere decir que no leyeron su capítulo de aminoácidos, péptidos y proteínas del libro de bioquímica. Porque eso viene ahí. Entonces, la primaria son los residuos de aminoácidos. Los aminoácidos que la componen. De amino a carboxilo. La secundaria forma estructuras que se asocian, en la forma en la que se asocian los aminoácidos, que son alfa hélices y láminas beta. Ahorita las vamos a ver más. La estructura terciaria es la asociación entre estas estructuras secundarias. Y la cuaternaria es cuando se trata de dos o más péptidos. Es decir, hay un péptido aquí, y luego se plega así, y luego ahí se acaba uno, y luego empieza otro aquí, y se asocia con él, y está asociado. ¿Ya no se les olvida? Lo va a estudiar, ¿verdad? ¿La terciaria era la estructura tridimensional? Sí, estas dos serían la tridimensional ya. Que en la terciaria es un solo péptido y en la cuaternaria es dos o más. Por ejemplo, la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina está formada por una proteína de estructura cuaternaria. De hecho, son 4 péptidos los que conforman a la hemoglobina. Y en medio tienen el hierro que une al oxígeno. Doctor, una pregunta. Pregúnteme. La alfa hélice es de la estructura secundaria, ¿verdad? Sí, y la lámina beta también es de la estructura secundaria. ¿Las dos son de la estructura secundaria? Sí. Ah, ok, gracias. Perfecto. Muy bien. Cada proteína entonces va a tener una estructura tridimensional única. La estructura tridimensional va a depender de la secuencia de aminoácidos que componga la proteína y de la interacción de esa misma proteína con su medio. Si la estructura tridimensional se pierde, vamos a llegar a una desnaturalización. Por ejemplo, cuando comen huevito y el huevito está crudo, ustedes ven a la clara, pues clara, ¿no? Transparente. Y cuando la cocen, se ve blanca y gelatinosa. De hecho, se ve durita. ¿Por qué pasó eso? Se desnaturalizó, pero ahí llegamos a una desnaturalización total. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la desnaturalización habla de la pérdida de la estructura tridimensional, pero vamos a tener un punto de no retorno. Es decir, la estructura tridimensional puede irse relajando por la adición de una fuerza externa, es decir, la temperatura. Puedo incrementar la temperatura y a lo mejor se empiezan a relajar las proteínas y se empiezan a separar los enlaces que la estabilizan. Si yo regreso a la temperatura otra vez a la cual está plegada normalmente, pues puede ser que la desestabilización no sea tan grande. Pero en el caso del huevo, lo que pasa es que se desnaturaliza de forma completa y luego, aunque regrese a la temperatura normal, pues se va a plegar de otra forma toda diferente y lo que hace es formar un gel y lo que atrapa es agua, el huevito. Por eso se ve así. Lo mismo ocurre en sus proteínas de coagulación sanguínea. Las proteínas de coagulación ahí van en el torrente sanguíneo, pero si ustedes toman sangre en un tubo acutaino que tiene anticoagulante, va a seguir líquida, ¿no? Pero si ustedes se sacan sangre y la dejan ahí en la mesa, una gotita, van a ver que al poco rato ya todo va a estar coagulado. De pasar a una forma globular donde no parecen estar, no tener sólidos suspendidos, la sangre va a pasar a una forma donde se coagula, porque la estructura tridimensional cambia. Se pliega de otra forma y se coagula para evitar la pérdida de sangre cuando se cortan, por ejemplo. Entonces, la estructura tridimensional se estabiliza mediante enlaces disulfuro principalmente y fuerzas no covalentes. ¿Qué fuerzas son las que estabilizan la estructura terciaria de una proteína? Las principales serían los puentes disulfuro, que es un tipo de fuerza covalente, porque se forman puentes disulfuro, es decir, enlaces covalentes entre los residuos de cisteínas, forman el puente disulfuro. Los otros son interacciones no covalentes, atracciones electrostáticas, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas,
Todas esas en conjunto mantienen la estructura tridimensional de una proteína. ¿Qué tanto? Pues miren, sus uñas. De hecho, el cabello es muy difícil de disolver. Si ustedes meten el ácido del cabello, no les pasa nada. Pero, ¿por qué las cremas depiladoras les hacen, si han visto que desbaratan los pelitos, ¿no? Hacen así, los hacen como gelatinita? ¿Qué es la crema depiladora? ¿No se lo han preguntado? Es un alcali. Ahí es una solución alcalina, es sosa cáustica, básicamente, y lo que hace es desestabilizar las fuerzas que son principalmente hidrofóbicas. Pues ahí deshace la estructura tridimensional del cabello. Y es por eso que aunque el cabello es proteína, bueno, se lo puede comer si quiere, pero no les va a sacar ningún provecho. También se pueden comer las uñas, pero no van a obtener energía a partir de las proteínas de las uñas, porque son proteínas, ¿no? Pero el ácido del estómago no va a poder desnaturalizarlas para hacerlas lineal y que se rompan en los aminoácidos y yo los pueda absorber. ¿Sí queda claro? No queda claro. Muy bien. ¿Cuánto falta? 2 minutos. ¿Cuánto falta de la clase? 5 minutos. Bueno, ya casi terminamos. Entonces, todas las estructuras de las proteínas, cuando están funcionales, en su forma nativa, se llama forma nativa. En la forma más estable y funcional, nos vamos a referir a las enzimas y a las proteínas como su forma nativa. Cuando pierden su estructura nativa, se desnaturalizan y podemos llegar a una desnaturalización parcial cuando regresan otra vez, cuando las condiciones son iguales, y una total cuando, aunque las condiciones son iguales, ya no van a regresar a su forma. ¿Sale? La estructura tridimensional pues va a depender de todas las fuerzas que ya vimos anteriormente, principalmente puentes disulfuro y interacciones no covalentes. Regularmente, en un medio acuoso, los aminoácidos hidrofóbicos van a estar orientados hacia el interior de la proteína, porque el medio es acuoso. Pero eso también cambia cuando, por ejemplo, las proteínas son integrales de membrana. La membrana plasmática, como vamos a ver más adelante, es un medio de, una barrera semipermeable, es una barrera hidrofóbica, adentro son colas hidrofóbicas, para que se embeba ahí una proteína, es decir, para que una proteína esté ahí metida para hacerla de canal o poro, esas proteínas deben tener secciones hidrofóbicas para que puedan interactuar en la membrana. Pero bueno, no se me está, ya los vi con cara estresado. Todo esto lo vemos más adelante. Ahorita quédense con lo de la estructura tridimensional, primaria, secundaria y terciaria, las fuerzas que estabilizan la estructura tridimensional y ya. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Vamos muy rápido? Poquito. ¿En duda? ¿En duda? ¿En casa dudas? Oh, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Perfecto. Nos queda menos de 1 minuto. Nos vemos mañana. Por favor, lean de su libro de bioquímica favorito, lípidos. También vamos a hablar un poquito de proteínas mañana, pero lean lípidos. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Nos vemos mañana en casa, porque esto ya se acabó. Gracias, doctor. Buen día, doctor. Gracias, doctor. Nos Gracias. vemos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.